se realiza de manera virtual en esta edición 2020 y ojalá el año que viene también en una forma presencial, continuando lo de esos días, pero ahora sí, del 2 al 5 de noviembre, de manera virtual. El coloquio está organizado por el Instituto de Investigación sobre Conocimiento y Políticas Públicas de Argentina, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Fundación EULAC, la Biblioteca de Congresos de la Nación Argentina, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Instituto Iberoamericano de Berlín. Y para mí es un placer, un honor moderar esa mesa de hoy sobre hegemonías culturales y lingüísticas en la ciencia. Tenemos algo menos de 2 horas y tenemos más ponentes que en las otras mesas. Hoy son 5 presentaciones, entonces tenemos que estar un poco estrictos con el tiempo para tener al final también tiempo para sus preguntas y discusiones. Y les pido que si tienen preguntas, entonces escribirlas en el chat y también escribir para quién es la pregunta. Bueno, además, si necesitan un certificado, también, como los otros días, escribir su nombre, el número de DNI, su correo electrónico en el chat y se lo van a facilitar. Sin más, yo quisiera ya no presentar, pero ya pasar la palabra a nuestras primeras 2 ponentes, que es Micaela Gaguero Ficella y Gabriela Baigum del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de La Pampa. Ellas van a hablar sobre la circulación del conocimiento lingüístico y cultural sobre el pueblo yagán en el siglo XIX, un análisis de fuentes documentales misioneras. Es un placer estar aquí con todos ustedes hoy y por favor, adelante. Hola, buenos días a todos, todas, bueno, todes, como decimos acá. Ahora les voy a pasar a compartir pantalla. Mi nombre es Micaela Gaguero Ficella, profesora de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, ¿se ve la pantalla? ¿Bien? Genial. Sí, bueno, se ve muy bien. Genial. Bueno, como dijo Peter, nuestro trabajo se llama La circulación de conocimiento lingüístico y cultural sobre el pueblo yagán en el siglo XIX. Trabajamos con fuentes documentales misioneras, específicamente ahora les vamos a comentar con cuáles trabajamos. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de La Pampa, dirigido por la doctora Alejandra Regúnaga, que se llama Etnolexicografía de Lenguas Indígenas Patagónicas. Pasamos rápido esta parte comentada del proyecto. Cualquier cosa, después en las preguntas volvemos si quieren saber sobre el proyecto. Nuestro marco teórico, al menos desde este trabajo, o la forma en la que nosotros empezamos a trabajar con este tema, inició en el campo de la lexicografía, analizando diccionarios de distintas épocas, para después trasladarnos de manera mucho más amplia al estudio general del léxico. Trabajamos en este proyecto con mapuche, ranquel, yagán, y al ver que estas fuentes, muchas de estas fuentes con las que nosotros trabajamos no solamente están producidas en el campo de la academia, sino que están producidas por un gran número de misioneros de distintas órdenes, el marco que mejor nos sirve para trabajar o pensar los materiales de donde nosotros extraemos los datos es la lingüística misionera. También pensándolo desde una perspectiva quizás glotopolítica, volvemos a estos materiales no solamente como fuentes de los datos con los que nosotros trabajamos, de manera quizás de la lingüística más dura, o más del análisis de datos, sino pensarlos como parte también de la historiografía lingüística, y esos son los como distintos enfoques o marcos desde los que nosotros miramos estos materiales en distintas instancias. Gaby, no sé si estás por ahí. Sí. Bueno, en el marco de este proyecto nosotros
consideramos a las Se te fuentes no escucha medio solamente, mal. no solamente Bueno, como... ¿Se me continúo, escucha, si no? no, yo y cuando tengas mejor Dale, conexión. seguí vos. Dale, dale Gaby, dale. Bueno, pasá la plantilla y seguimos con lo que sigue. Bueno, En este trabajo en particular, las fuentes que tomamos para el análisis son las producciones escritas que tuvo a lo largo de su historia la Sociedad Misionera de América del Sur. Son fuentes que están en inglés y nos enfocamos sobre todo en las dos primeras publicaciones, por lo que el análisis que realizamos llega aproximadamente hasta el año 1866. El acceso a estas fuentes fue mediante el archivo de la Iglesia Anglicana en Buenos Aires. bueno, los objetivos que nosotros nos propusimos en este trabajo básicamente fue analizar cómo han circulado saberes dentro de estas revistas, cómo se puede ver la circulación de saberes entre los académicos y los misioneros, pensar cuáles son estos saberes que se están poniendo en movimiento, que se están compartiendo, si son lingüísticos, lógicos, si son del tipo geográficos o sobre el territorio, cuáles son las instituciones que están interviniendo en esa producción y distribución de esos conocimientos, y cómo se van conformando esas distintas redes entre el mundo misionero, el mundo científico y el mundo indígena. Esto es específicamente en el periodo histórico en el que estamos trabajando, que es entre 1850 y más o menos 1863, y 66, y el análisis que nosotros hacemos es estrictamente de cómo se ven estos ítems que estamos trabajando en las fuentes. Posteriormente, como esto es un trabajo inicial de estos datos, de manera posterior vamos a ir ampliando bastante el panorama, sobre todo a medida que las mismas misiones anglicanas se van moviendo alrededor de la Patagonia. Acá tenemos un mapa que muestra a modo ilustrativo los lugares en los que se establecieron las misiones anglicanas en la Patagonia. Se establecieron a mediados del siglo XIX, primero en las Islas Malvinas y más tarde en Tierra del Fuego. Bueno, fue a mediados del siglo XIX que este grupo de misioneros de Gran Bretaña decidió establecer las misiones en el extremo sur de la Patagonia, y después de algunos intentos fallidos, finalmente en 1869 se logra establecer la primera misión anglicana en Tierra del Fuego. Sin embargo, antes, en 1856, se instaló una estación misionera en las Islas Malvinas, en la isla Keppel, con el objetivo de crear un espacio de encuentro entre los misioneros y los nativos de Tierra del Fuego, sobre todo para que cada uno pudiera aprender la lengua del otro y poder llevar hacia adelante el trabajo de evangelización. Bueno, lo que nosotros hicimos fue comparar, entre las primeras revistas en 1800 que salen de la Sociedad Anglicana, que salen de 1854 hasta más o menos el periodo donde estábamos trabajando, 1863, comparar cómo se van manifestando esos distintos saberes que nosotros pudimos encontrar, si hay alguna diferencia, si se amplían o no. Dentro del punto de vista de los saberes lingüísticos, en las primeras revistas encontramos que a modo propagandístico, si se quiere, de la misión y para conseguir benefactores, se comentan o se ponen en las revistas fragmentos sobre todo de los viajes de Fitzroy, con la idea de manifestar, bueno, a dónde se va a ir a llevar la misión y qué es lo que se va a hacer. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, citas como las que tenemos en pantalla, donde se puede ver que el conocimiento respecto de las lenguas que se hablan en la Patagonia es mínima,
y se piensa sobre todo que hablan todos mapuche, ¿no? Y que lo que comenta Fitzroy, por ejemplo, es que tiene muy pocas ideas o que ha podido recolectar pocos documentos o poca información respecto de sus hábitos y sus ideas. A medida que van avanzando, sigue que se va estableciendo la misión, lo que se dan cuenta es que los misioneros, es que lo que ellos piensan que son indígenas pertenecientes a una misma comunidad lingüística, en realidad no se entienden entre ellos. Entonces ahí van como empezando a darse cuenta de la diversidad de lenguas que no solamente hay en toda la Patagonia, sino que ya solamente en Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas hay amplia variedad de lingüística. Finalmente, bueno, encontramos a medida que van avanzando, ¿sí? en el establecimiento de la misión, encontramos registros, por ejemplo, de vocabularios, ¿sí? O los primeros vocabularios aparecen cuando se establece finalmente la misión, y anuncian en la revista los misioneros anglicanos, con casi bombos y platillos podríamos decir, las primeras lecciones que tienen en lo que ellos llaman fueguinos, ¿sí? Que es Yagán, y tienen, anotan o transmiten una lista de palabras básicas como madre, padre, sol, luna, estrellas, en fin. Podemos ver en esta cita, esta es una foto de las revistas, acá hay una pequeña traducción, en donde Stirling, el obispo, ¿sí? De la Iglesia Anglicana, comenta en la revista, primero que dirigirse a los lectores de la revista, que son también no solamente los misioneros anglicanos en Europa, sino que además sus contribuyentes, que esas contribuciones fueron utilizadas cuidadosamente, según dice él, porque se ha hecho un gran paso en la misión por el reverendo Thomas Bridges, que ha completado un diccionario y una gramática. Al punto tal, los misioneros celebran el conocimiento de la lengua Yagán, que Mr. Stirling comenta, casi como una especie de gracia, que Mr. Bridges conoce tanto la lengua de los Yaganes que es capaz incluso de marcar errores en las palabras de sus, bueno, nosotros decimos de manera en la lingüística consultantes, ¿no? Pero que él mismo puede marcar cuando un indígena ha cometido un error en su discurso. En otro de los textos, ya en la segunda tanda de revistas, hacia 1863, encontramos fragmentos de cartas donde se distribuyen conocimientos como, por ejemplo, listas de palabras o cuadros donde se comparan en inglés, español, lo que ellos llaman patagónico, Yagán y araucano, por ejemplo, inclusive oraciones básicas en mapuzungún y traducidas al inglés. En cuanto a los saberes antropológicos que fuimos rastreando, se destacan en las primeras revistas, sobre todo, alusiones al carácter salvaje y violento que tienen los fueguinos. Incluso se difunde la idea de que los indígenas eran caníbales, como se puede ver en las dos últimas citas que aparecen en pantalla. Más adelante se produce un cambio de tono cuando son los misioneros que ya están instalados en las Islas Malvinas los que escriben, porque ya pasan más tiempo con los nativos, conviven con algunos de ellos, y empiezan a desmitificar algunas de estas creencias sobre los nativos de Tierra del Fuego. Sin embargo, siempre está presente la idea de que necesitan ser sacados de ese estado de salvajismo en el que se encuentran, y que junto con el cristianismo lo que buscan es llevar también la civilización europea. En este ejemplo en concreto se habla de Jamie Button, uno de los primeros fueguinos que fue llevado a Inglaterra en el Beagle,
y habla de que poco a poco está recuperando el inglés que había aprendido en su viaje, y esto funciona como un puente constante entre los misioneros y los yaganes. Después, con respecto a este tipo de saberes antropológicos, también rescatamos que aparecen en las revistas citas de los trabajos realizados por Darwin a partir de su viaje a la región de Tierra del Fuego a bordo del Beagle en 1834. Y acá no solamente aparecen datos sobre zoología, botánica, geología, sino también sus impresiones sobre los indígenas, que no son impresiones muy favorables. Habla de los miserables señores de esta miserable tierra, habla también del canibalismo, resalta la violencia. Si seguimos una diapositiva más, vemos una respuesta a estas palabras de Darwin por parte de la sociedad misionera, en donde se repite lo que había comentado, de que están todo el tiempo buscando sacar a estos nativos de ese estado de salvajismo. Ese discurso sigue estando presente. Lo que buscan llevarles, además del Evangelio, es la civilización europea. Después, con respecto a los saberes bueno, que... por ahí, Gaby, para... Sí. No, que por ahí nos estamos ya como acortando de tiempo, así Bueno. que por ahí comentaba brevemente, Sí, sí. así ya podemos pasar a los gráficos. Con respecto a los saberes sobre el territorio, lo que destacamos es que aparecen sobre todo descripciones en las primeras revistas sobre dónde está la Patagonia, descripciones geográficas sobre su ubicación, aparecen distintos mapas también para que los lectores conozcan el lugar al que van a ir sus contribuciones y empiecen a encariñarse de alguna manera con ese lugar. No solamente descripciones sobre Tierra del Fuego, sino también sobre las Islas Malvinas, donde se había elegido establecer la estación misionera hasta poder conocer la lengua de los nativos y poder establecer con ellos una relación que no supusiera un peligro para los misioneros. Y estas descripciones son a modo de folleto turístico, si se quiere, propagandísticas, con la finalidad no solamente de buscar apoyo monetario, sino también de que más misioneros se animen a emprender este viaje. Ahí ya podemos pasar, Mica, a la parte de las conclusiones. Bueno, lo que nosotros pudimos ver es que hay actores principales en esta producción de saberes, entre los que están los yaganes y los misioneros anglicanos. Dimos mayor importancia a los misioneros anglicanos porque son aquellos que toman ese saber, ese conocimiento lingüístico o antropológico, inclusive respecto de la flora y la fauna del territorio de los yaganes. A medida que las misiones se van estableciendo, esos objetos de conocimiento que son los yaganes se van transformando en una especie de coproductores de saberes. Estos misioneros anglicanos producen estos saberes para la misma iglesia anglicana. Lo que a ellos les interesa, o su motivo principal, es la evangelización de los nativos. Se nutren a sí mismos, tanto los misioneros como el ejército, en este caso inglés, de estos conocimientos, porque los misioneros están acompañados todo el tiempo por la marina inglesa, así como se van nutriendo, por ejemplo, de exploradores o de los viajes de Fitzroy, así también la misma marina inglesa se va nutriendo de estos conocimientos del terreno que tienen los misioneros anglicanos. A su vez, estas revistas que se producen también obviamente forman parte o benefician al Estado inglés y están dedicadas a sus benefactores o contribuyentes económicos de las misiones, ya que los misioneros todo el tiempo están pretendiendo o buscando apoyo económico para esto, y hay al menos nosotros pudimos ver una mínima ida y vuelta, por lo menos en las revistas de la comunidad científico-intelectual, en la que, por ejemplo, los misioneros toman los textos de Darwin, en principio para conocer el territorio, pero después, como vimos en alguna de las citas, también refutan esos conocimientos y generan nuevos que tienen que ver con la misma convivencia con los yaganes.
Entonces, entendemos que dentro de estos saberes, los misioneros son sujetos o productores de esos conocimientos, los yaganes pasan más o menos o están en un intermedio entre ser objetos y coproductores de esos saberes, y aquellos destinatarios son los mismos misioneros, ¿sí?, que necesitan estos saberes o estos conocimientos, la gramática o el diccionario para aprender la lengua y continuar con la evangelización, y también la misma comunidad científica. Pero bueno, esto lo tenemos que seguir ampliando y trabajando, ya que a medida que van avanzando las misiones y se van desarrollando, van estableciendo muchísima más comunicación con la comunidad científica. Entonces podemos decir que en las primeras revistas se citan fragmentos de expediciones anteriores, hay una tendencia a creer que todo lo que se habla es la misma lengua, que es el Mapuzungún, y una vez establecida la misión, la convivencia con Jemmy Button y su familia permite ampliar estos saberes, a partir de los cuales se elabora una gramática y un diccionario. Estos saberes se comparten a través de cartas, estas revistas, no solo con el resto de los misioneros, sino con el resto de la comunidad científica. Los saberes sobre el territorio destacan descripciones sobre las características geográficas del lugar, y se amplía con la presencia de mapas, de cómo avanzan esos misioneros por el territorio. Tienen funciones propagandísticas, muchas veces estas descripciones de la geografía, y esas exploraciones no son solamente llevadas a cabo, sino que, como dijimos antes, colaboran con las políticas de ocupación del territorio de las Islas Malvinas y el Canal de Beagle como rutas comerciales y lugares seguros por donde la Marina inglesa puede transitar. Bien, hasta ahí llega nuestra presentación. Esperamos no haberlos abrumado con la velocidad, pero no queríamos restar tiempo. Muchísimas gracias, Micaela, Gabriela. Yo estuve tratando de mirarles la tarjeta roja, después de los 15 minutos, así fueron como 19 y algo. Vamos bien, muchísimas gracias por la presentación, pero siempre tenerlo en mente, ¿no? Porque si bien quisiéramos continuar, entonces tratar de ser un poco estricto. Vamos a seguir con la presentación de Santiago Llaudat, del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad, Universidad Nacional de La Plata, y también Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides. Santiago va a hablar sobre el papel de la colonialidad lingüística y epistémica en la internacionalización asimétrica de los conocimientos. Por favor, adelante. Bueno, buenos días. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores del evento y a Peter por la coordinación. Espero poder cumplir con el tiempo pautado y si no, veré la tarjeta roja de Peter. Bien. Lo que les voy a comentar es parte de una investigación más amplia. Yo no me dedico a temas de lingüística, pero sí, en el marco de una investigación más amplia, percibí algunos elementos vinculados a la lingüística que son los que les voy a comentar. La investigación trata sobre la stevia, en verdad no sobre la stevia, sino sobre los conocimientos producidos en torno a la stevia, tanto de pueblos originarios, en particular de los guaraní, Paita Viterá, que es una etnia dentro de los guaraníes, y por conocimiento científico, tecnológico, y otras formas de conocimiento que se fueron construyendo alrededor de la stevia, y en particular mi análisis apunta a mostrar los procesos de explotación de esos conocimientos de parte de empresas, particularmente grandes empresas multinacionales, a partir fundamentalmente de la propiedad intelectual. Bien, en ese marco, que fue mi tesis de posgrado, hay un capítulo, una sección dentro de un capítulo en el cual yo analizo algunos de los aspectos que voy a comentarles a continuación. Metodológicamente mi trabajo se basó en un trabajo de archivo, en fuentes secundarias, particularmente artículos científicos, también otras formas de fuentes, como pueden ser artículos de prensa y entrevistas y demás. Lo que yo voy a encontrar en el caso de la stevia, sintéticamente, les comento lo siguiente. La stevia, hasta fines del siglo XIX,
era desconocida. La stevia, cuando estamos hablando de stevia, hay que distinguir entre el género de las plantas stevia y la stevia rebaudiana bertoni, que es la stevia dulce, la que se conoce como la stevia endulzante. ¿Bien? Cuando yo diga stevia, voy a estar hablando específicamente de esta stevia, de la stevia endulzante. Ahora bien, esta planta, la stevia rebaudiana, la hierba dulce, era desconocida para el mundo occidental, incluso para el mundo fuera del mundo guaraní, ¿no? Para el mundo fuera de su lugar de origen, era completamente desconocida. Recién a fines del siglo XIX, de la mano de un investigador suizo-paraguayo llamado Moisés Bertoni, esta planta va a entrar por la puerta, digamos, de la ciencia al conocimiento del mundo occidental y va a comenzar la historia, digámoslo así, moderna de la planta, ya que hasta fines del siglo XIX era una planta que estaba reservada únicamente en el ámbito del uso indígena, es decir, por fuera del mercado, por fuera de otra forma de utilización de la planta, como puede ser, por ejemplo, como objeto científico. Entonces, esta planta, que hasta fines del siglo XIX estaba exclusivamente en la órbita de las comunidades locales de la región de la cordillera de Amambay, en Paraguay, a fines del siglo XIX va a ser conocida por Moisés Bertoni y va a comenzar un proceso de internacionalización de un flujo de conocimientos en torno a la planta que va a iniciarse en Paraguay, en Argentina, y de ahí va a migrar hacia los grandes centros científicos de aquel entonces, Alemania, Francia, Gran Bretaña, más adelante Estados Unidos, más adelante Japón, más adelante China, y luego ya por supuesto la planta adquiere otro, y el estudio en torno a la planta adquiere otro volumen, ¿no? Lo que yo voy a comentar fundamentalmente tiene que ver con la etapa inicial, allá por fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando la planta estaba apenas siendo conocida de parte de la ciencia occidental. Lo que me interesa a mí mostrar, o lo que yo encontré en ese periodo, es cómo hay una construcción de un pasaje del conocimiento en el plano local al conocimiento en el plano, llamémoslo con comillas, universal. Esto, por supuesto, se alimenta de perspectivas constructivistas en teoría de la ciencia, donde la ciencia no es un conocimiento universal per se, sino que la universalidad de conocimientos científicos es producto de una construcción social, bien de la inserción en determinadas redes institucionales, epistémicas, que hacen que este conocimiento sea considerado de carácter universal. Entonces, esta construcción es la que yo muestro en este análisis, según el cual un conocimiento que era de carácter local, porque los pueblos guaraníes, y esto es una de las cosas que yo demuestro en mi trabajo de tesis, los pueblos guaraníes que trabajaron la planta no se sabe por cuánto tiempo, que la utilizaron, desarrollaron un conocimiento en torno a ella, y estos conocimientos de carácter local van a ser parte de los conocimientos que inicialmente se universalizan de mano de la ciencia. El proceso que yo analizo particularmente en este pasaje de lo local a lo universal tiene que ver con la traducción de conocimientos a dos tipos de lenguajes, a lenguajes artificiales, formales, los lenguajes técnicos de la ciencia, y a lenguajes naturales dominantes. ¿Bien? Cuando hablamos de lenguajes naturales nos referimos a lenguajes como el español, el alemán o el guaraní, que son lenguajes que utilizamos las personas habitualmente, a diferencia de un lenguaje técnico o artificial o formal, que es un lenguaje que requiere un aprendizaje, etcétera, etcétera. Ahora voy a mencionar exclusivamente las traducciones hacia lenguajes naturales. El debate acerca de las traducciones hacia los lenguajes formales es otro debate que también doy en la tesis, pero me interesa aquí puntualmente analizar el pasaje entre la lengua guaraní como soporte del conocimiento indígena y las lenguas europeas dominantes como soporte del conocimiento científico. ¿Bien? Y cómo ese pasaje tiene consecuencias, y cómo ese pasaje debe ser comprendido de la mano de un proceso más amplio de colonialidad lingüística y epistémica. Puntualmente lo que yo muestro en mi trabajo es que, producto del colonialismo, producto de la expansión imperial europea, de la modernidad y del siglo XIX fundamentalmente, se van a dar procesos de diglosia lingüística en diferentes partes del mundo, esto está estudiado. ¿Qué es una diglosia lingüística? Es la existencia de una o más lenguas dentro de un territorio con funciones asimétricas y diferenciadas, donde unas lenguas son consideradas superiores, las lenguas del Estado, las lenguas de las clases dominantes, las lenguas válidas para producir conocimiento, las lenguas
consideradas legítimas, y lenguas de los pueblos colonizados que van a ser consideradas subalternizadas, inferiores, y por lo tanto con menor rango epistémico, ¿no? Esta diglosia lingüística, que está trabajada por diferentes autores, va a su vez de la mano con una subalternización epistémica, porque estos pueblos colonizados, muchos de los cuales son exclusivamente culturas orales, como es el caso de los pueblos guaraníes, no tenían desarrollo de la escritura. En esos casos la lengua va a ser el repositorio fundamental del conocimiento de esos pueblos, ¿cierto? Si la lengua va a ser en una cultura oral el soporte material de un conocimiento, que en el caso de los guaraníes es un profuso conocimiento etnobotánico. ¿Bien? Los guaraníes son muy conocidos debido también a su presencia en la región con mayor biodiversidad del planeta, que es toda la cuenca amazónica. Los guaraníes van a ser reconocidos entonces por un gran conocimiento etnobotánico que fue utilizado por la botánica europea, a tal punto que la lengua que más términos científicos, que más términos, mejor dicho, aporta a la botánica luego del latín es el guaraní. Y esto no es muy conocido, ¿no? La lengua que más términos aporta a la botánica luego del latín es el guaraní, porque la cantidad de plantas que eran reconocidas en el ámbito de la cuenca amazónica por los pueblos guaraníes era sencillamente impresionante, ¿no? Y el investigador europeo lo que hacía era registrar el nombre que el indígena le daba a una planta, luego lo traducía o le daba la forma de la gramática latina, y eso era un descubrimiento para la botánica, ¿no? En fin, lo que yo muestro entonces en este plano de la colonialidad lingüística y la colonialidad epistémica que va de la mano, es como desde la mirada de la clase dominante, desde la mirada del europeo occidental, desde la mirada de la lengua dominante, este conocimiento subalternizado es un conocimiento sin derechos, ¿no? En términos de Hegel, diríamos rechtlos, ¿no? Ustedes saben que Hegel no le daba derecho a los pueblos que consideraba como primitivos, ¿no? Es la idea de que el conocimiento no europeo, por lo tanto no válido, por lo tanto no legítimo, por lo tanto no científico, era un conocimiento sin derechos, es decir, que las pautas de producción, circulación y uso de conocimientos que valían para el ámbito de la Europa moderna, que valía para el ámbito de las lenguas dominantes. ¿Cuáles son estas pautas de uso de conocimientos? Por ejemplo, el reconocimiento de la autoría, ¿bien? El reconocimiento de la prioridad. Son pautas de circulación del conocimiento científico en el ámbito de la hegemonía occidental. Estos conceptos, estos criterios no eran aplicables para el ámbito de los conocimientos considerados subalternos, aquellos conocimientos soportados por lenguas colonizadas. Es decir, que no había por qué registrar la prioridad en el descubrimiento de una planta de parte de un pueblo, como el caso de los guaraníes, que era un pueblo inferior, colonizado, subalterno. Esto es muy interesante, ¿no? Porque la KG, que es el nombre indígena para la stevia, claramente es un descubrimiento de los guaraníes. ¿Bien? Claramente es un descubrimiento, y no solo eso, sino que yo muestro en mi tesis cómo no solo descubrieron la planta, sino que le dieron uso a la planta a lo largo de varias décadas, incluso puede registrarse a lo largo de varias generaciones. Y en ese conocimiento y uso de la planta desarrollaron un conocimiento acerca del manejo, por ejemplo, de la planta. Todos estos conocimientos de carácter local, soportados oralmente en la lengua indígena guaraní, van a ser traducidos a las lenguas dominantes. Bien, en aquel entonces el francés era una lengua científica válida, hoy fundamentalmente es el inglés, ¿no? Ustedes saben que esto va cambiando históricamente, en algún momento lo fue el latín, etc. Moisés Bertoni lo que hace es traducir los conocimientos indígenas de la lengua subalterna a la lengua dominante, publica un artículo en francés, con la etimología, por supuesto, la nomenclatura botánica en latín, como corresponde, de conocimientos que él no produjo, sino que meramente tradujo, pero esa potestad, ese descubrimiento, esa originalidad, esa prioridad le es otorgada a Bertoni, que tiene una función de traductor de conocimientos que él no produce, ¿cierto? Y ojo que no estoy juzgando acá a Bertoni, no me interesa, de hecho Bertoni es un buen tipo, a lo largo de su trayectoria, no es mi interés ese, sino mostrar cómo operan mecanismos de colonialidad. Y esta es una de las consecuencias, ¿no? El desconocimiento del papel de los pueblos subalternizados como productores de conocimiento. Esta es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias de la colonialidad lingüística y epistémica va a ser ni más ni menos que la introducción en un horizonte de sentido completamente nuevo. ¿Qué quiere decir esto? La lengua,
ustedes que se dedican a la lingüística, muchos de ustedes por lo que veo, saben que la lengua porta una ontología y porta una axiología. Es decir, la lengua implica una forma de mirar el mundo, qué objetos existen en el mundo, pero además implica valores asociados a esa forma de mirar el mundo. Una forma de entender la naturaleza, una forma de entender lo sagrado, una forma de entender lo humano. ¿Bien? Es decir, la lengua porta una ontología y porta una axiología. En el ámbito de la lengua guaranítica, en aquel entonces esta región de los guaraníes no había sido colonizada por una serie de factores históricos que explico en mi tesis, se mantuvo exenta del proceso de colonización, por lo tanto, se mantenía, si bien no fuera de contacto, por supuesto, había contacto con el mundo occidental, imagínense que ya estamos hablando de casi 400 años de colonialismo en la región, había contacto, pero todavía mantenían sus formas de vida tradicional. ¿Bien? Ese conocimiento desarrollado en torno a la planta en el ámbito de la comunidad originaria era un conocimiento que estaba por fuera de la axiología instrumental, por fuera de la axiología capitalista, por fuera de la axiología de los valores de cambio. Es decir, la planta era vista exclusivamente desde el punto de vista de su valor de uso. No estaba en la mentalidad indígena de ese entonces la posibilidad de explotar comercialmente la planta y los conocimientos asociados. Cuando el conocimiento indígena es traducido a una lengua dominante, en el caso del francés, rápidamente se traduce al inglés también, es decir, el artículo de Bertoni, de la mano del cónsul británico, se publica en el Kew Bulletin, que es el boletín botánico más importante de aquel entonces en el mundo, con sede en Londres, ¿no? Los jardines botánicos de Kew. Se publica rápidamente en inglés y rápidamente en alemán, es decir, las tres lenguas dominantes, ¿no? Las tres lenguas dominantes. Cuando esto ocurre, esta traducción de conocimientos locales a lenguas dominantes que lo vuelven universal, ocurre, estos conocimientos son incorporados en un nuevo horizonte de sentido de tipo capitalista, que va a movilizar intereses mercantiles, que estaban ausentes en la circulación de carácter local de este conocimiento asociado a la lengua indígena. ¿Bien? Y rápidamente esto va a movilizar una serie de instituciones, actores, detrás de la explotación mercantil de la planta. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque nos da la pauta de algo que ya es sabido, ¿cierto? La lengua no es neutra. Pero aquí me interesa particularmente analizar la lengua como soporte del conocimiento, como soporte material del conocimiento, cómo no hay neutralidad, ¿no? Cómo la inclusión de un conocimiento en determinado lenguaje va a habilitar la inclusión de ese conocimiento en un horizonte de sentido nuevo, ¿no? Es muy interesante, o por lo menos a mí me resulta interesante, no sé si es interesante, per se. Bien. Así que bueno, no quiero tampoco robarles mucho más tiempo. Esa es esencialmente mi tesis, lo que yo intento mostrar en mi trabajo. Si quieren les cuento cómo termina la historia, es un poco triste, lamentablemente. Es triste porque es la historia un poco de los pueblos colonizados, ¿no? Y del tercer mundo. Por supuesto, cuando la planta se volvió una commodity, una mercancía global, nada de los beneficios mercantiles derivados de la explotación económica de la planta fue a parar a los indígenas, nada, bien, nada, absolutamente nada, pero no solo eso, que no fue a parar nada, cuando hay toda una jurisprudencia internacional en materia de conocimientos tradicionales que estipula que, perdón, ahí estoy viendo Peter, que estipula que la utilización de conocimientos indígenas debe ser retribuida, hay toda una jurisprudencia en ese sentido, que ya está desarrollada, que también muestro en la tesis. No solo eso, sino que el mismo lugar de origen y la misma planta silvestre, que es la base de toda la cantidad de variedades de stevia que hoy existen en el mundo, producto ya de la biotecnología y de otros procesos, ese mismo lugar de origen y esa misma stevia silvestre fueron completamente destruidos. Es decir, hoy la stevia silvestre está en extinción, ya casi no existe, producto de un proceso de extracción de plantines de stevia a lo largo de 40, 50 años para experimentación agronómica en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, en China. Es decir, no solo no recibieron una retribución por la explotación comercial de sus conocimientos, sino que el mismo hábitat natural y la misma planta, especie, que estuvo en la base de todo el proceso posterior, fue destruida y ya no queda nada de ello, ¿no? Incluso el Estado paraguayo, ya no hablamos de los pueblos guaraníes, sino del Estado paraguayo, cuando intenta sumarse al tren, digámoslo así, de los beneficios de la stevia, tardíamente en los últimos 10, 15 años, tampoco va a recibir nada, ¿no? Es decir, el Estado paraguayo, no quiero decir que el Estado sea representante de los pueblos indígenas, porque la relación es mucho más compleja, pero el Estado paraguayo, como ámbito nacional de soberanía,
tampoco va a haber nada de los beneficios de la stevia, ¿no? Entonces yo lo que intento mostrar es eso, y bueno, ya me sacaron tarjeta roja, y si quieren después en los intercambios podemos profundizar en algunos aspectos. Disculpen la extensión. Muchas gracias. Muchas gracias, todo bien con el tiempo, apenas 17 minutos. Enganchan muy bien las dos presentaciones, súper interesante. Y la orden acá de la mesa me dice que ahora la tercera presentación va a ser de María Eugenia Talavera, de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, y de María Isabel Pozo, del Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, de la misma universidad. Y el tema de la presentación es la hegemonía del inglés en la carrera de Ciencias de la Educación, estrategias y perspectivas. Bueno, ustedes tienen la palabra, por favor, adelante. Muy bien, bueno, buenos días. Encantada realmente de estar compartiendo la mesa con ustedes. Muchísimas gracias a los organizadores. Bueno, vamos a tratar de levantar un poco el ánimo después de la presentación del colega, con esta presentación que tiene que ver con nuestro lugar de trabajo, que es la Escuela de Ciencias de la Educación. Vamos a intentar explicar el sentido de este título, que tiene que ver con el inicio de una línea de investigación que estamos desarrollando, cuyo contexto naturalmente tiene que ver con un contexto de globalización, marcada por la desaparición prácticamente de los límites geográficos que ha traído esta tecnologización masiva, ya podemos decir a casi un año de pandemia, en un contexto en el cual las universidades, como ámbitos privilegiados de la producción y difusión del conocimiento, intentan desplegar, de acuerdo a sus posibilidades, distintas estrategias que tienen que ver con la internacionalización de la educación superior, digamos que configura todo un combo general en el cual se impone, digamos, el conocimiento de idiomas como una manera de trascender, digamos, de compartir, de participar de esta comunidad académica internacional en torno a la socialización del conocimiento. Y en este escenario compartido, digamos, sabemos que no es, digamos, parejo, no es, digamos, absolutamente respetuoso, si se quiere, porque el inglés ocupa un lugar hegemónico, ¿no? Entonces, a partir de ese escenario generalizado, se torna fundamental reflexionar sobre lo que es la formación en idiomas en la universidad, en tanto parte de esta estrategia de internacionalización de la educación superior, aún de estrategias tales como la internacionalización en casa también requiere, digamos, el conocimiento de idiomas, lo cual lo valoramos porque implica, digamos, tomar contacto no solo con elementos léxicos, gramaticales de la lengua, que es motivo de la instrucción, sino también con pautas culturales de sus hablantes. Y en este proceso de objetivación de una nueva lengua, de una lengua extranjera, también se aprende sobre su propia lengua, ¿no? Es decir, se objetiva, se promueve el desarrollo de la conciencia metalingüística, la competencia intercultural, etc. Es decir, hay una serie de beneficios, digamos, adicionales que devienen del aprendizaje de idiomas de la universidad. Este dominio, digamos, el conocimiento fluido de un idioma tiene un impacto en numerosas instancias que tienen que ver, bueno, justamente con la participación, la presencia en revistas de alto impacto, la participación en eventos académicos en los que el inglés, digamos, en particular ocupa el lugar de lengua franca, la movilidad académica, que es la modalidad de la internacionalización de la educación superior que más pone en evidencia la necesidad de conocer idiomas, y también, por supuesto, en la investigación, en la participación en grupos internacionales y en la demanda de subsidios para la investigación. Entonces, aquí el idioma inglés, digamos, la lengua inglesa, viene a ocupar un lugar central con digamos, la consecuencia en el menoscabo de lenguas regionales, que bueno, no es por supuesto el tema de esta presentación, pero que también amerita ser presentada, digamos, ser incluida en la reflexión general,
porque, digamos, la lengua como vehículo no es solo un instrumento de comunicación, sino que aporta, viene cargada de lo que es la base epistemológica de los pueblos anglosajones, que en determinado momento hace, digamos, cortocircuito con el tipo de realidad que uno pretende indagar y los abordajes metodológicos desde este sector del planeta. Entonces, en este contexto en general, digamos, resulta muy apropiado pensar qué sucede con la carrera de Ciencias de la Educación, que es una carrera tradicionalmente ligada con la docencia, pero nada menos que en la formación de formadores, o sea, con un gran impacto por su efecto multiplicador. Y en base a eso realizamos un estudio de caso, que es la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Rosario, que es donde las dos nos formamos y donde las dos enseñamos. Y digamos, como para situar un poco la reflexión, decir algunas pocas cosas que la hacen un poco particular. Bueno, ante todo data del 85, o sea que surge en pleno fragor por el retorno a la democracia, y desde entonces su primer plan de estudios no ha sido modificado, tras varios intentos infructuosos, ha quedado, digamos, ahí inmóvil. Ahora vamos a ver qué es una de las cosas que queremos modificar, que tienen que ver precisamente con el tema de esta ponencia. Tiene una impronta muy decisiva en torno a las dimensiones argentinas y latinoamericanas de la realidad educativa en la que intenta, digamos, realizar su análisis y su intervención. Tiene una estructura curricular muy interdisciplinaria, a tal punto que no tenemos asignaturas tradicionales tipo mosaico, sino espacios curriculares amplios, denominados problemáticas, núcleos y áreas, en torno a distintas disciplinas o en torno a temas, digamos, problemáticos. Y digamos, lo más relevante para esta presentación es que no hay ningún tipo de inclusión de formación en idiomas entre sus contenidos curriculares. Cabe, digamos, señalar que la escuela está instalada en la Facultad de Humanidades y Artes, que contiene una escuela de lenguas, que contiene un departamento de idiomas modernos en el que se ofrecen cursos de lectocomprensión gratuitos para los estudiantes. Sin embargo, digamos, una de las deudas pendientes es la articulación con ese departamento, de manera que los estudiantes puedan, digamos, usufructuar y digamos, aprovechar esa oferta tan importante de la facultad. En ese contexto, algunas, digamos, profesoras un poco así como osadas, hemos intentado instalar la problemática, digo osada en el buen sentido, porque es prácticamente un páramo con respecto a este tema, como habrán visto por la ausencia en el currículum escrito. Entonces, por ejemplo, dentro de uno de los espacios estamos instalando la participación de los estudiantes en un proyecto internacional que vamos a tomar también como instancia de recolección de datos, como van a ver a continuación. Pero bueno, en este ámbito realmente resulta interesante reflexionar cuáles son las condiciones dadas para incorporar la enseñanza de idiomas, cuáles son las demandas del estudiantado, de la planta docente, como para, digamos, forjar una reflexión sistemática a partir de bases sólidas. Entonces, a continuación, María Eugenia les va a presentar los objetivos de esto que serían los primeros pasos de una indagación a largo plazo. Bien, muchas gracias. Bueno, tomando lo mencionado anteriormente, nosotras nos proponemos relevar información sobre el acercamiento que realizan los y las estudiantes de Ciencias de la Educación a las distintas teorías de autores de habla inglesa que componen tanto las áreas como los núcleos de la carrera, atendiendo a la perspectiva del conocimiento de idiomas. Y por otro lado, disculpen, también nos proponemos indagar la postura que poseen en relación a la ausencia de idiomas estos estudiantes con respecto al plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Educación. Para poder llevar a cabo estas tareas, lo que hicimos fue realizar un análisis de los autores, es decir, de la bibliografía presente en los programas de la carrera de Ciencias de la Educación, y a su vez también realizamos encuestas virtuales a los y las estudiantes de trabajo de campo 1, que se corresponde al tercer año de la carrera
de Ciencias de la Educación. Con respecto a la presencia de autores de habla inglesa en la carrera de Ciencias de la Educación, para este estudio consideramos los programas de los núcleos y las áreas del año 2019, es decir, la bibliografía de autores extranjeros en general y de habla inglesa en particular, presentes en el segundo, tercer y cuarto año de la carrera. Los resultados que arrojó este análisis fue que en la bibliografía de los núcleos, que se dividen en núcleo antropológico educativo, núcleo sociohistórico y núcleo histórico epistemológico de la educación, hay una fuerte presencia de autores de habla inglesa, pero también encontramos una marcada presencia de autores hispanohablantes. Cabe mencionar también aquí que estos núcleos forman parte del segundo año de la carrera de Ciencias de la Educación y que en esta instancia los y las estudiantes recién comienzan a entrar en un primer contacto con las diversas corrientes pedagógicas, aquellos hitos históricos educativos considerados como relevantes y los diferentes enfoques sociológicos de la educación, tanto de nuestro país como a nivel internacional. Por otra parte, también pudimos observar que los programas de las áreas visibilizan una mayor proyección internacional de las teorías a enseñar. La presencia de los autores extranjeros se da en todas las áreas, pero fundamentalmente cabe destacar el área que corresponde a las teorías del currículum y la didáctica, donde encontramos una mayor presencia de autores de habla inglesa, por ejemplo. Mientras que las áreas destinadas al análisis institucional y a la historia sociopolítica del sistema educativo cuentan con un mayor número de autoras y de autores de origen argentino y latinoamericano. En relación a las encuestas, estas se realizaron de forma virtual a 32 estudiantes de trabajo de campo 1, que como mencioné anteriormente corresponde al tercer año de la carrera de Ciencias de la Educación, en el marco del proyecto de investigación que se llama Resiliencia Académica en Estudiantes Brasileños de Medicina en Rosario, Argentina, que fue una propuesta de la Cátedra de Trabajo de Campo. Esta experiencia constó en la realización de entrevistas a estudiantes brasileños que actualmente se encuentran cursando la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Rosario. A partir de este intercambio que se produjo entre los estudiantes y las estudiantes de trabajo de campo 1 y aquellos que están estudiando medicina en la Universidad Nacional de Rosario, se realizaron una serie de preguntas para poder reflexionar sobre esta experiencia, teniendo en cuenta la perspectiva del conocimiento de idiomas. Las preguntas se centraron fundamentalmente en las dificultades que pueden haberse presentado durante la interacción y cómo pudieron subsanar estas dificultades, cómo pudieron sobrellevarlas. Y en un segundo momento se les pregunta acerca de la propia formación en ciencias de la educación y cómo creen que este tipo de experiencia con estudiantes de otra nacionalidad que hablan otras lenguas contribuye a su formación, cuáles son los aportes que le realiza, y finalmente se les propone una reflexión acerca de la ausencia de la formación en idiomas en el plan de estudios actual de la carrera de Ciencias de la Educación. En lo que respecta a los resultados de estas encuestas, los y las estudiantes reconocen la importancia del conocimiento de idiomas para poder enriquecer su formación en Ciencias de la Educación. Mientras algunos destacan la urgencia de repensar un lugar para los idiomas en un nuevo plan de estudios, otros y otras han señalado que los idiomas podrían ser opcionales dentro de lo que es la organización curricular de la carrera. También encontramos estudiantes que no creyeron necesario incluir los idiomas en el plan de estudios de esta carrera. Por otra parte, también pudimos observar que si bien
actualmente los idiomas no forman parte de la organización curricular del plan de estudios de la carrera. Sí hay estudiantes que han podido cursar distintos idiomas dentro de la misma facultad, en el Departamento de Idiomas Modernos, de forma gratuita, haciendo referencia también a la autogestión, a esta estrategia para poder subsanar esta ausencia en el plan de estudios. En relación al contacto con un estudiante extranjero, una considerable mayoría destacó los aportes de esta experiencia a la formación en ciencias de la educación, teniendo en cuenta la ampliación de la mirada sobre la propia realidad para poder reflexionar sobre la realidad educativa, pero también para poder valorar esta realidad. Además, los y las estudiantes señalaron que a partir de la experiencia pudieron entrar en contacto con la realidad educativa de otro país, desarrollando una mirada empática, una valoración tanto del otro y de la otra como sujetos, como también de su idiosincrasia. Finalmente, también resulta relevante destacar la respuesta de un estudiante que señaló que había visto en esta oportunidad de participación en un proyecto académico cómo lo académico y lo científico pueden constituirse como espacios de abordaje universal para poder servir como puentes entre las diferentes culturas. Y si bien esta experiencia que realizaron fue con estudiantes originarios de Brasil, el interés por aprender el portugués no fue destacado tanto como la demanda de contar con competencia en lengua inglesa. A modo de cierre, consideramos que es pertinente continuar indagando acerca del rol que tienen los idiomas en la formación de grado, atendiendo particularmente a la carrera de Ciencias de la Educación. En relación a lo que mencionamos anteriormente, creemos que en un escenario altamente globalizado, en el que la universidad tiene un rol fundamental a la hora de definir políticas de internacionalización de la educación superior, pero también a la hora de democratizar ese conocimiento, este conocimiento de idiomas posee un lugar central, porque le brinda a los y las estudiantes las herramientas necesarias para poder participar de las distintas instancias de investigación y de divulgación del conocimiento científico, haciendo posible no solo que estos estudiantes y estas estudiantes puedan entrar en contacto con otras bases epistemológicas y poder hacer una crítica sobre las mismas, sino también analizar a la luz de estas nuevas perspectivas la propia realidad y la propia producción del conocimiento. Bien, ese sería el fin. Muchas gracias a todos y todas por la escucha atenta. Muy bien, muchísimas gracias, María Isabel y María Eugenia. Vamos bastante bien con el tiempo, ni hablar de las presentaciones. Ahora quisiera dar la palabra a Lucía Céspedes, del Centro de Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba, el CONICET, para hablar sobre el siguiente tema: moviendo las lenguas de la ciencia, percepciones y representaciones de investigadores de CONICET acerca de sus prácticas lingüísticas en relación a la actividad científica. Por favor, adelante. Bueno, Peter, muchas gracias por introducirme. Muchísimas gracias a la organización de este evento por el espacio. Me parece un detalle no menor que esta sea la mesa con más trabajos presentados. Eso da cuenta de un interés y una preocupación por la cuestión lingüística en nuestra área. Voy a compartir pantalla y en todo caso, Peter, sacame la tarjeta. No voy a pedir la revisión del VAR ni nada por el estilo. Bueno, ahí estamos. Mi título es bastante largo, pero vamos a tratar de que la presentación sea lo más breve posible.
Este trabajo está enmarcado en mi tesis doctoral. Yo estoy realizando el doctorado en Estudios Sociales de América Latina en la Universidad Nacional de Córdoba, con atención al rol de las lenguas dentro de la práctica científica en nuestra región. Parto de esta idea en la que la sociolingüística, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, y una fuerte base de teoría social más tradicional, digamos, de sociología más típica, digamos, no pueden disociarse si queremos hacer un análisis integral que realmente integre justamente niveles micro, niveles meso y niveles macro de todos estos aspectos. Parto, como ustedes van a ir viendo a lo largo de la presentación, de una perspectiva muy burdiana, tanto acerca de los campos científicos y sus dinámicas internas, como del lenguaje y el intercambio de bienes lingüísticos. Una de las ideas fuerza que mueve mi trabajo es esta, repetida por Bourdieu y por varios autores, varios comentadores. Las luchas alrededor del lenguaje nunca son exclusivamente acerca del lenguaje en sí. Entonces esto me da pie para afirmar el aspecto lingüístico de las comunicaciones científicas y el rol que juega la lengua en forjar, ¿sí?, las prácticas de científicos e investigadores. Es un punto de ingreso privilegiado a observar las lógicas que subyacen al campo y también las distintas estrategias empleadas por investigadores de distintas disciplinas en un campo científico cada vez más internacionalizado. No vamos a decir tampoco, como sostienen algunos autores del giro lingüístico, que todo es lenguaje, que todo es texto, que todo es discurso, pero sí la lengua es algo que está tan íntimamente relacionado a la experiencia humana en todo aspecto, en todo sentido, que sí sostengo que siempre es posible decir algo acerca del mundo prestando atención a las cuestiones de la lengua. Y en función de esto, bueno, es que me centro en analizar el campo científico-académico en esta instancia exploratoria de mi tesis aquí en Argentina. Después la idea es ampliarlo, pero también pensándolo como un mercado de bienes lingüísticos donde existen normas hegemónicas, impuestas, premios y sanciones de acuerdo a cuánto nos acerquemos o nos alejemos de esa norma. Pero de manera más interesante y más puntual me interesa complejizar estas nociones pensando a los campos, en este caso científico-académico, como zonas de contacto translingüístico, ¿sí? Considerando a la lengua como algo que trasciende esta identidad directa y tradicional entre lengua, cultura y territorio, sino como elementos móviles, ¿sí?, en un ámbito crecientemente globalizado y en el que los investigadores y las investigadoras se están dando cada vez más prácticas de la misma manera, ¿sí? Este espacio liminar que va más allá de considerar cada lengua como entes monolíticos, ¿sí? Esto es precisamente la otra gran vertiente teórica a la que adscribo, sobre todo a partir de esta primera parte de mi trabajo de campo, es que fui buscando una perspectiva más flexible acerca de la lengua y acerca de la competencia lingüística, no considerarlas como bloques homogéneos léxico-gramaticales en el que la competencia de los hablantes también se distribuye de manera homogénea y se va construyendo, sino como un repertorio de recursos semióticos de los que los hablantes pueden echar mano para generar sentido, para crear significado en diferentes ámbitos de la vida social, en este caso el campo científico-académico. Y estos recursos van a ser valorados diferencialmente en distintos contextos. Por eso, nuevamente, súper importante considerar a las prácticas lingüísticas dentro del campo científico como prácticas situadas,
¿sí? Como la propia ciencia, indisociable de su contexto. Entonces, bueno, hay un pequeño ejemplo, no sé si se ve, de la eterna Mafalda y el eterno Quino, en el que, como vemos en la última viñeta, estamos rodeados de fragmentos lingüísticos de diferentes lenguas y nuestro propio repertorio de recursos es lo que nos permite integrarlo en un todo inteligible. Bien, pasando un poquito a la velocidad de la luz, ustedes después me preguntarán sobre los casos de estudio que motivan esta presentación. Fueron 14 entrevistas realizadas de manera virtual, tanto por escrito como por audios telefónicos, pues pandemia, en 4 unidades ejecutoras de CONICET y UNS de doble dependencia, citas aquí en la ciudad de Córdoba, Argentina. La primera, el Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreira, una institución de amplísima trayectoria, uno de los primeros centros de investigación de CONICET del interior del país. El Instituto de Astronomía Teórica y Experimental, dedicado precisamente a la astronomía en todas sus áreas y asociado también al Observatorio Astronómico Argentino, Observatorio Astronómico de Córdoba, perdón. El Instituto de Humanidades, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Humanidades, y finalmente el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho, la primera unidad ejecutora de CONICET en dedicarse a exclusivamente las ciencias jurídicas. 14 investigadores entre todas estas unidades ejecutoras fueron entrevistados, abarcando todas las categorías de CONICET, desde investigador asistente hasta investigador superior, y tratando de mantener también una paridad de género entre los informantes. Bien, este fue el cuestionario que se les suministró, centrándome en estos 3 ejes. Las lenguas de uso cotidiano para la consulta bibliográfica, para la escritura y para la publicación de trabajos científicos, y las dificultades, o no, que se encontraban en esos procesos. La importancia atribuida al manejo de lenguas para el trabajo científico cotidiano, y esta afirmación polémica: ¿en las ciencias debería haber una única lengua global de comunicación? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Justifique su respuesta, como decían las maestras. Vamos entonces a los resultados, muy a grandes rasgos. Aquí de este lado tenemos, para sorpresa de nadie, a las disciplinas identificadas como las ciencias naturales, las ciencias duras, las ciencias exactas, que manifestaron escribir, leer, consultar bibliografía y publicar casi exclusivamente en inglés, el castellano ocupando un lugar muy marginal dentro de las publicaciones científicas, tanto las de consulta como las de producción propia. Un detalle interesante fue que mientras los investigadores del INIMEC marcaron que en su disciplina el inglés es fundamental, en astronomía fueron muchísimo más enfáticos. El inglés es lo único. No es necesario un dominio de diferentes lenguas, sino solamente el inglés. Por otro lado, los investigadores asociados con las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, manifiestan hacer un uso indistinto del castellano o del inglés. Bueno, en realidad no tan indistinto, sino combinado. Mayoritariamente sus publicaciones son en castellano y se leen en castellano, pero también incorporan el inglés, y también se mencionó como idiomas con mucha fuerza en estos paradigmas sociales el francés y el portugués, ¿sí? Algo muy interesante que surgió, que no se manifestó en el polo, digamos, de las ciencias exactas, fue que en las ciencias sociales, en las humanidades, se manifiesta una división lingüística del trabajo, por la cual unos idiomas, mayoritariamente el inglés, son empleados para el acceso y la actualización de teoría, de marcos teóricos,
Y la lengua propia, el castellano, se relaciona con el acceso a fuentes documentales, al trabajo de campo, a los estudios de caso, a la jurisprudencia en el caso de investigadores en las ciencias del derecho. Con respecto a las dificultades que se encontraron en estos procesos de lectura, escritura y publicación, bueno, hay dos grandes bloques que puedo destacar. Por un lado, las dificultades netamente lingüístico-retóricas que hacen al esfuerzo insumido en manejarse en una lengua que no es la propia, lo que implica un mayor tiempo de trabajo en esa interacción con textos escritos en otras lenguas, y sobre todo la dificultad para ajustarse a las exigencias de editores y evaluadores en la instancia de referato en publicaciones internacionales, indexadas, etcétera, etcétera. Y algo que quiero destacar en estas citas que coloco aquí a un lado, es esto que está en negrita, no sé si se alcanza a ver. Las dificultades eran al principio, incluso desde las materias de licenciatura, en el caso de la astronomía, cada vez escribo con menos dificultad. Entonces acá hay una cuestión progresiva que vamos a retomar después en un ratito nada más. El otro gran bloque de dificultades, también para sorpresa de nadie, son los obstáculos materiales, que se manifiestan en la falta de recursos y apoyo institucionales a la cuestión lingüística en lo que hace no tanto al acceso a bibliografía, sino a la publicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque usualmente los investigadores que respondieron a mis preguntas manifiestan la necesidad de traducción o corrección de estilo por parte de profesionales de la lengua, es decir, traductores o intérpretes, etc. Y como se manifiestan aquí en estos comentarios, los fondos usualmente son escasos o no hay fondos específicos para esta actividad, por lo tanto se tienen que derivar de otras partidas presupuestarias o incluso por cuenta propia, por el bolsillo propio, si es que se tiene la aspiración de publicar en otras lenguas y no se cuenta con las competencias propias suficientes para producir un texto de acuerdo a las normas de publicación y etcétera. Y es en este punto en el que yo quiero enfatizar un poco más la parte teórica, porque si con Bourdieu consideramos a la práctica social como el lugar de encuentro de estos dos estados de lo social, el habitus y el campo, ¿sí? La historia hecho cuerpo y la historia hecha cosa, digamos, a la práctica discursiva podemos considerarla como también el lugar de encuentro entre un habitus científico-lingüístico y un mercado de bienes lingüísticos por el cual circulan básicamente papers, pero no solamente eso, después vamos a volver a este tema. Entonces, pensando esta relación, ¿sí?, en el que el habitus se va construyendo a lo largo de la trayectoria, es que llegamos a una visión ampliada de competencia, no solamente como esa competencia lingüística, gramática, léxica, sino como un sentido práctico del uso del lenguaje bajo determinadas normas de aceptabilidad específicas del campo disciplinar de que se trate. Y es a lo largo de la trayectoria, dentro de los propios campos, pero también pensando en las trayectorias educativas previas, la posibilidad de acceso o no a clases de idiomas, una educación bilingüe en otras instancias del sistema educativo, es que cada agente, cada sujeto, va propiciando ampliar el repertorio de recursos semiolingüísticos, esto que mencionábamos al inicio, a los cuales puede movilizar a la hora de desempeñarse en entornos multilingües y translingües. Entonces, podemos pensar que esto que mencionaban los informantes antes,
que al principio se presentaban muchas dificultades al inicio de la carrera académica, sobre todo para investigadores asistentes, pero que son dificultades que se van superando con la práctica, ¿sí? Y también, esto es algo que no coloqué, con la intervención de colegas, es que podemos pensar a la escritura, a la publicación y a la práctica científica de construcción de conocimiento como una actividad en red, donde esas redes sociales internacionales de cooperación y de intercambio forman parte de un capital social de cada agente que vamos a incluir en esta noción de competencia lingüística, aunque suene raro, porque es parte de los recursos que pueden aplicarse a la hora de, por ejemplo, producir un texto. Ya para cerrar con la última pregunta y más polémica de todas, una única lengua global para la ciencia, bueno, tuvimos todo el espectro posible de respuestas, desde el total desacuerdo hasta el acuerdo, pero siempre con matices. Esto fue muy interesante, no hubo una respuesta directa por sí o por no. En primer lugar, todos los investigadores reconocieron a la realidad cotidiana en la que el inglés de facto es la lengua franca o la lengua de la moneda de cambio, digamos, entre distintos trasfondos lingüísticos, lo cual provee ventajas pragmáticas, prácticas y comunicativas. Esto es, me ponían el ejemplo, si tenemos un grupo de investigación con gente de Alemania, Japón y Argentina, ¿en qué nos vamos a comunicar? En inglés. Y ese intercambio científico, que puede ser muy rico, se vería impedido de otra manera. Pero, sin embargo, también, y esto fue interesante, que surgió no solo por parte de los científicos sociales, que es lo que uno esperaría, sino también con bastante fuerza por parte de los astrónomos, la imposibilidad de traducir literalmente y la imposibilidad de universalizar no solamente una única lengua, sino un único modelo de ciencia que vendría atado, como mencionaban antes en las presentaciones anteriores, toda la episteme y los marcos teóricos y las formas y los modelos de pensamiento que vienen atados a la lengua anglosajona. Además, las desventajas lingüísticas, las desventajas materiales, que esta situación coloca a quienes no tienen los suficientes recursos para desempeñarse al nivel que exige una publicación o una exposición científica, y también las injusticias lingüísticas y epistémicas que esta situación conlleva para los conocimientos no del norte y no anglosajones. Finalmente, esto es lo que más me interesó. Lucía, tienes que terminar, ya son 19 minutos. Ay, perdón, termino. Marcaron los informantes que tienen conciencia de que hay distintos puntos de las ciencias, no solamente el paper, y que para ello pueden emplearse distintas lenguas reconociendo distintos circuitos de comunicación. Eso ya era todo. Muchas gracias y perdón por la extensión. Bueno, muchas gracias, Lucía. Y nos queda algún tiempo para la última presentación de Pablo von Stecher y después algún tiempito también para las preguntas que ya se articularon en el chat. La última presentación de Pablo von Stecher del Instituto de Lingüística de la UBA, CONICET, English Strongly Recommended, menciones lingüísticas en las revistas argentinas de ciencias exactas, naturales y sus aplicaciones. Me hizo pensar el título, y eso todavía no va a tu cuenta, Pablo, no te preocupes, en un email que recibimos nosotros hace unos 5 o 6 años cuando entramos a Scopus con nuestra revista iberoamericana, y lo que nos mandaron es diciéndonos, bueno, si quieren aumentar su factor de impacto, por favor, dejen de publicar en español y portugués y solamente publiquen en inglés. Bueno, nosotros seguimos defendiendo el multilingüismo, pero es exactamente eso que también nos habla tu invitación. Bueno, adelante, por favor.
Muchas gracias por la introducción, Peter. Bueno, y también quiero agradecer a mis generosos compañeros en la comisión organizativa de este coloquio, Sole, Laura, Pablo, Tomás y Luis, y en especial a Mateo y a Lucía por generar este espacio tan provechoso para todos. Bueno, se ve la proyección. Lo que voy a hacer antes de meterme de lleno en el trabajo es hacer una muy breve introducción sobre la cuestión de las revistas y sobre el uso del inglés, retomando un poco lo que decía Peter. Bueno, como todos sabemos, además de la participación en congresos o en coloquios, la publicación de artículos en revistas especializadas es una instancia clave en la comunicación científica entre pares. Esta comunicación, al mismo tiempo, es una actividad constitutiva de la tarea de investigación, ¿no? Ya Bernardo Husey en 1945 decía que una investigación no estaba completa hasta que no se comunicaba. Bourdieu dice que las revistas de investigación cumplen la función de definir qué es lo publicable al seleccionar y consagrar las producciones efectuadas de manera conforme a los principios de la ciencia oficial y censurar otro tipo de producciones. Y Renato Ortiz señala que por su dinámica de publicación y por los diálogos que sus artículos establecen con estudios previos, las revistas especializadas son vistas como el símbolo por excelencia de la ciencia en marcha. En tanto son las revistas científicas editadas en inglés las que en particular, sobre todo en las últimas décadas, han sido consideradas como el medio ideal para acelerar diálogos, potenciar lecturas, reclamar primicias, los y las investigadoras provenientes de distintos espacios no angloparlantes se han visto interpelados por el imperativo de publicar sus contribuciones en esta lengua. Pero en el afianzamiento del inglés como lengua de la ciencia, en el cual inciden una serie de factores históricos, políticos que no voy a referir ahora, ha incidido no solo el aumento mundial de autores y autoras no angloparlantes que publican sus trabajos en revistas internacionales, sino también el de las revistas producidas en distintos países que modificaron su lengua original y pasaron a publicarse en inglés. Entre algunos también, que son múltiples, pero algunos efectos culturales y lingüísticos de la hegemonía del inglés como lengua de la ciencia, me interesa destacar tres. Por un lado, la representación, que sin ningún fundamento corroborado, le atribuye al inglés cualidades intrínsecas de superioridad estructural, sencillez y claridad, gramática simple, escasez de inflexiones, pronunciación regular, lo cual ha sido muy discutido por estos autores, entre otros. La asociación, que todos conocemos, que vincula de modo más o menos directo por los distintos participantes de la comunidad científico-académica el uso del inglés con la calidad y el prestigio en artículo. Esto ha sido estudiado en España por Gutiérrez Rodilla, bueno, Fernanda Feigel ha también hecho estudios sobre este tema en base a entrevistas a los participantes de las comisiones evaluadoras de CONICET y también sobre aquellos que quieren ingresar a CONICET y deciden postular cuáles son sus artículos más representativos. Y recíprocamente a estas cuestiones se ha profundizado la minorización lingüística del español, entre otras lenguas, en actividades científicas, ¿no? Las minorizaciones lingüísticas son procesos que implican la subordinación de una lengua, que bien puede pertenecer a una mayoría, en determinados ámbitos o actividades, y traen aparejadas tanto limitaciones discursivas, en términos de ciertos géneros, artículos, ponencias, conferencias que quedan relegados, como limitaciones de carácter léxico y terminológico, ¿no? Como correlato de la expansión de la lengua dominante, le son impuestas a los hablantes de la lengua minorizada normas de uso social restrictivas. Dicho esto, lo que me propuse hacer, este es mi primer trabajo sobre este tema, me pregunté, bueno, ¿qué lenguas son aceptadas para la publicación de artículos en las revistas argentinas del área de las ciencias exactas naturales y de sus aplicaciones? Trabajo con estas áreas, bueno, ya se habló un poquito ayer, porque son las áreas donde se ve más propensa la difusión en inglés. Como comentaban un poco en la mesa de sobreevaluación, ayer Analía y Claudio, en las ciencias sociales y humanísticas continúa muy vigente la publicación en español, en el ámbito, en portugués también, en el ámbito nacional y regional, y también continúa muy vigente el hábito de publicar las investigaciones en libros. El segundo punto, identificar en las revistas que aceptan más de una lengua, bueno, cuáles son las efectivamente utilizadas por las autoras y los autores que allí publican, y finalmente registrar qué sugerencias sobre el uso de las lenguas postulan estas publicaciones en sus secciones acerca de la revista o directrices para autores y autoras.
Bueno, el trabajo se inscribe en una perspectiva glotopolítica, que es un enfoque que analiza distintos tipos de intervenciones en el espacio público del lenguaje. En general, la glotopolítica indaga en zonas discursivas muy amplias, como pueden ser leyes y programas que regulan el uso del lenguaje, instrumentos lingüísticos, gramáticas, diccionarios, retóricas, artículos o ensayos provenientes de distintos ámbitos que se propone intervenir sobre el lenguaje. Bueno, se propone en la glotopolítica en estas zonas discursivas analizar las representaciones sociolingüísticas, es decir, aquellas que refieren y evalúan objetos lingüísticos, lenguas, variedades, modos de escribir, también a los sujetos asociados a tales objetos, y también intenta indagar, bueno, cómo estas representaciones se inscriben en lo que serían ideologías lingüísticas. Bueno, entonces lo que hice fue conformar un primer registro. Para este registro solo consideré revistas digitalizadas que tengan cierta trayectoria en los últimos años, que se publiquen en la actualidad, pero que tengan cierta trayectoria y recurrencia en los últimos años, es decir, frecuencia, y que estén indexadas por lo menos en una base de datos. Esto me llevó a un número de 133 revistas, que no digo que sea un número definitivo, es un número en principio tentativo, por la multiplicidad de revistas que se publican en la Argentina, y también por las dificultades que implica justamente que a veces algunas revistas dejan de publicarse en un momento, parece que concluyen, pero después continúan. Bueno, entonces es un registro tentativo, pero creo que operativo para lo que quiero mostrar. Bueno, y en principio me encontré con la necesidad de organizarlas por áreas disciplinares. Acá seguí el criterio del núcleo básico de revistas. Entonces lo que pude ver es que entre las 133 revistas registradas argentinas, bueno, el 42, siempre dentro del área de las ciencias exactas y naturales y aplicaciones, bueno, el 42% pertenece a la ciencia de la salud, el 27% a las ciencias exactas, naturales y bioquímicas, el 18% a las ciencias agropecuarias, veterinarias y de recursos forestales y naturales, y un 12% a ingenierías, materiales, arquitectura y tecnología. Y en relación con las lenguas que las revistas proponen, es decir, que las revistas aceptan para la difusión de artículos, los números son los siguientes. El 30% propone que en esa revista se pueden presentar artículos en español o en inglés. El 27% solo en español. El 24% en español, inglés o portugués. El 7% solo en inglés. Hay un 5% de revistas plurilingües, que además de estas lenguas aceptan francés, italiano, incluso dicen y otras, siempre y cuando sea la lengua materna del investigador, de la investigadora. Y un 4% español o portugués. Entonces, en una primera vista lo que nos encontramos es con un criterio, no hay un criterio idiomático unívoco de publicación, sino más bien múltiples posturas que van desde las revistas monolingües a las plurilingües. Y también hay que decir que aunque muchas revistas acepten artículos en distintas lenguas, esto no quiere decir que los contenidos se presenten de manera equilibrada dentro de la revista, ni mucho menos. Es muy difícil de sistematizar. Hay revistas, por ejemplo, que aceptan español e inglés, pero en toda su trayectoria tienen un artículo en inglés y todo el resto en español. Entonces, hacer la sistematización así en porcentajes es complejo, porque cada revista tiene su propia dinámica, digamos. Bueno, entonces, lo que traté de ver también entonces es pensar qué reflexiones hacen estas revistas acerca del uso de la lengua. De las lenguas. La mayoría de las revistas solo indica qué lenguas están aceptadas para la publicación y no hace mayores reflexiones, pero algunas otras sí. En lo que refiere a las revistas en español, algunas que solo publican en español, algunas de ellas se posicionan en un lugar defensivo de la lengua y apuntan a enfatizar los rasgos de pureza y de neutralidad, y advierten sobre todo la presencia de anglicismos como principal problema. Entonces, por ejemplo, Química Viva dice que se debe respetar el español, que se debe respetar el idioma, utilizar la cantidad mínima posible de términos extranjeros, toma como autoridad la RAE. La revista Proyecciones también propone preservar la pureza y la claridad idiomática, no emplear palabras derivadas de traducciones incorrectas, por ejemplo, asumir en lugar de suponer, librería por biblioteca, o pertenecientes a otros idiomas.
Hay una revista que es muy interesante, que es la Revista Argentina de Microbiología, que presenta una guía de estilo de 24 páginas, formulada por una doctora en edición de estilo, y allí, en esta revista, entre otros problemas, se advierte sobre la presencia profusa de calcos del inglés, por ejemplo. Siempre está hablando, yo creo que esta guía se hizo un poco en función de los errores frecuentes que encontraban en la publicación de artículos en español, ¿no? Entonces, la omisión de artículos iniciales de la oración, las frases expresivas o interrogativas con signo final únicamente, los casos de acorde a y de acuerdo a, más persona por influjo de according to, etc. Extranjerismo, lo que ellos llaman extranjerismo superfluos, link por hipervínculo, hay que decir que link ahora, este año con Zoom y todos, lo usamos todos, hay que decir la verdad, pero bueno. Test por prueba, etc. Y lo que ellos llaman también falsos amigos, ¿no? Injuria para designar daño físico, relevante para referir competente, severo para referir grave, etc. Entonces, bueno, se advierte esta problemática. En relación con las revistas que aceptan solamente artículos en inglés, yo las dividí en dos grupos. Por un lado, las publicaciones que son relativamente nuevas y que publican todo en inglés desde su número inaugural, como Paper in Physics, y otras publicaciones con trayectorias más extensas en las que se puede ver cómo gradual y cronológicamente hacia el presente se ha reducido la edición de artículos en español, en algunos casos también de portugués, y se avanzó hacia el uso exclusivo del inglés, tal como ocurre en la revista de Ciencias Agrarias de Cuyo. Entonces, lo que ocurre sobre todo con las revistas de este último grupo, es que se produce una tensión, sobre todo en el momento de traducir los títulos, ¿no? Sabemos que el título de la revista es un elemento clave donde está como el ADN, ¿no?, de identidad de la revista, el proyecto editorial, y en particular es difícil la traducción cuando ese título incluye a la institución que la edita, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si se llega a leer, pero Latin American Journal of Pharmacy se empezó a publicar con este nombre desde 2007, pero antes era el Acta Farmacéutica Bonaerense de 1982, y abajo, casi como subtítulo, dice Formerly Acta Farmacéutica Bonaerense. La revista Phyton, que es de botánica, se publica desde 1951, pero desde 2015 se publica exclusivamente en inglés, no se va a llegar a leer, pero conviven los dos títulos, y está el título en español, y debajo el título en inglés de la revista. Y otras revistas, como la revista de la Unión Matemática Argentina, que es una revista histórica con una larga tradición, se publica desde 1936, actualmente publica todos sus contenidos en inglés, pero el título continúa siendo en español. Entonces se producen estas tensiones que implican la dificultad, ¿no?, que es traducir el título para los editores. Bueno, en relación con las reflexiones que hacen las revistas en inglés acerca de la lengua, la mayoría tienen que ver con la norma aceptada, ¿no? Los originales deben escribirse en inglés siguiendo la ortografía estadounidense, al estilo del lenguaje, el texto debe escribirse en inglés claro y conciso, para que sea comprensible a una amplia gama de lectores, y también hacen mucho énfasis en los criterios de la revisión, ¿no? Si el inglés no es la lengua nativa de los autores, el original debe ser revisado por un experto, los originales en los que el inglés sea difícil de entender serán devueltos a los autores ante la revisión científica. Este también es un problema, hay una denuncia, podemos decir por discriminación lingüística, de autores que envían sus trabajos al exterior, a revistas internacionales, y que a veces son discriminados no por el mal uso de la lengua necesariamente, sino porque los evaluadores detectan que el inglés no es la lengua principal del investigador, y a partir de ahí necesitan hacer un comentario sobre esto. Después podemos hablar, pero ha sido denunciado en distintos ámbitos. Bueno, y en relación con las revistas que aceptan más de una lengua, si uno se pone a revisar los contenidos, hay todavía una presencia exclusiva o muy predominante del español, por lo menos en un 63% de los casos. Solo en algunas de las revistas puede verse el uso predominante hacia el inglés, muy recomendado. En general, el propósito que orienta las publicaciones en inglés, tal como ellas lo manifiestan, es la de facilitar la difusión internacional de los artículos. Algo muy interesante que dice la revista de Sedimentología, señala que si el autor del trabajo
decide enviar el trabajo completo en español o portugués, que se incorpore un extended abstract en inglés, cuyo objetivo es alcanzar la mayor difusión internacional de los trabajos a través de la lengua inglesa. Y algo que dice es que esta síntesis debe ser lo suficientemente extensa para que un lector extranjero pueda comprender el objetivo, los principales resultados y las conclusiones. Llamó mucho la atención que acá se utiliza la idea de lector extranjero, no de lector estadounidense, ¿no? Un poco, me parece que lo que está debajo de este enunciado es este ideologema de que el inglés es la lengua franca de la ciencia, que es muy extendido, pero que ha sido considerado peligroso, porque decir que el inglés es la lengua franca de la ciencia, digamos, presupone un beneficio, remite a una falsa neutralidad, ¿no? Remite a una falsa neutralidad que presupone un beneficio recíproco entre las lenguas, hecho que oculta el poder que ejerce una lengua sobre las otras. Bueno, otras revistas que aceptan más de una lengua, en cambio, sin desconocer la preeminencia internacional del inglés, reivindican la importancia del español y del portugués como predominantes en la región, las consideran irreemplazables para la transmisión y la comprensión de los conocimientos. Es decir, que en estas revistas hay una valoración de la lengua principal del investigador como la mejor vía a través de la cual podrá innovar, crear, generar pensamiento crítico. Y también algunas de estas hacen alguna mención o alguna reflexión al problema de la recepción, ¿no? ¿Cuánto más costosa podrá ser la recepción por parte de colegas locales si el artículo está publicado en inglés? Bueno, algo hablaron las compañeras anteriormente sobre este tema, pero es interesante también preguntarnos, ¿no? si el saber idiomático debería ser necesariamente, o no lo sé, un saber necesario de todo investigador. Bueno, finalmente, algo que también puede verse es un nuevo criterio, ya termino, Peter, sí, ya vi la roja, creciente hacia el presente, que es la de publicar 2 versiones de cada artículo a través de una traducción español-inglés, mayormente español-inglés. Esto puede verse en 20 de las 133 revistas indagadas. Claro que no es un problema, claro que no es una solución que no conlleve algunas dificultades. Entre los problemas es una solución creativa e interesante, pero tiene algunas dificultades. Por un lado, aumenta la demora en el tiempo de publicación, que ya sabemos. Perdón. ¿Se escucha? Sí. Aumenta la demora, el tiempo de publicación, y además puede implicar costos para el investigador. Algunas revistas cubren los costos de traducción, y otras quedan a cargo de la autora o el autor. Y finalmente, antes de terminar, lo último que quería decir es que algunas revistas, en algunos editoriales de revista, se pueden leer algunas reacciones frente a los criterios de la cienciometría, ¿no? Por ejemplo, el Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, el año pasado sacó un editorial de su director, donde decía que el factor de impacto, formulado en base a la cantidad de veces que los artículos son citados en otras revistas, es un sistema caprichoso de medición de la calidad de la revista y de esos artículos, destinado a mantener la hegemonía en inglés. Y Facena, que es una revista que no pude incluir, porque dejó de publicarse en el 2015, ya en 2015 decía, es una de las pocas revistas nacionales que sobrevive debido a una moda tendiente a desmerecer lo propio en favor de lo externo y el impacto. Bueno, algunas conclusiones preliminares, porque es el primer trabajo que hago al respecto. Decir que los saberes difundidos por las revistas argentinas de ciencias exactas, naturales y sus aplicaciones circulan en un espectro plurilingüe medianamente amplio, que si bien mantiene al español como lengua predominante en un porcentaje importante, deja de manifiesto el avance de publicaciones en inglés, así como expone la propuesta de proyectos editoriales bilingües. El problema de la minorización lingüística del español puede leerse de modo directo a través de los artículos de revistas que modificaron su lengua original para empezar a publicarse en inglés, en un número que tal vez parezca menor en el porcentaje, pero que se ha potenciado en los últimos años. Pero también la minorización puede verse de modo indirecto a través de las recurrentes advertencias de la manifestación en artículos en español de calcos, falsos amigos, estructuras y expresiones provenientes del inglés. Como efecto, bueno, se altera una escritura medianamente correcta del español, así como se reduce la producción de neologismos y tecnicismos en nuestra lengua, pero también se dejan de utilizar términos previamente afianzados. Y lo último, para terminar, yo creo que puertas adentro de los comités editoriales de las revistas, la definición de las lenguas
puede presentarse como un dilema muy complejo de resolver. En este dilema pueden entrar en tensión una suerte de lealtad lingüística como rasgo que forma parte de la tradición y la identidad de una publicación, con los genuinos intereses de potenciar la difusión de las investigaciones, participar en diálogos e intercambios globales. Pero estos intereses, a su vez, pueden verse potenciados por las demandas que supone la indexación, las exigencias de los criterios cienciométricos, e incluso el interés o no de los autores por enviar allí sus contribuciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, aplausos virtuales para todas y todos. Nuevamente se dice al último le muerden los perros. En nuestro caso el último es quien más tiempo se tomó. Pero tenemos algunos minutos para las preguntas y bueno, discusión no sé. Sería muy lindo tener ahora una hora para discutirlo. Pero tenemos que salir algo antes de la hora completa. Entonces voy a resumir algunas de las preguntas que se articularon en el chat y después tal vez cada uno tendrá como 3 minutos, ¿no? para decir algo inteligente, pero quiero recordar lo que también ya se dijo en el chat, que pueden volver a ver todas las exposiciones en el canal Facebook y también hay informaciones en Instagram, ¿no? Ahora, preguntas para Micaela y Gabriela, ¿no? Primero, una pregunta, ¿Button sería un ejemplo de coproductor de conocimiento? ¿Cómo podemos pensar las asimetrías en dichas relaciones y en específico al sujeto subalterno? Yo también quería preguntar algo al respecto de su ponencia, porque me hizo pensar en un trabajo de Joshua Price, que también analiza los vocabularios de una manera muy crítica y lo interpreta ese tipo de traducciones en el sentido de epistemicidio, ¿no? De Susa Santos. Me interesaría saber si ustedes también, más allá de las redes, lo están interpretando de esta manera. Después, muchas preguntas para Santiago. Bueno, uno pidió retomar el concepto de Hegel, creo que vas a necesitar más de 3 minutos para eso. Después se menciona el concepto de injusticia epistémica de Miranda Flicker. Se comenta también que lo que Santiago comenta es el destino de prácticamente todos los saberes producidos por pueblos indígenas. Después una pregunta de Priscila, me parece muy interesante el concepto de apropiación de los conocimientos de los pueblos originarios y la cuestión de autorías. Hoy en día está muy en boga en usar conocimiento ancestral para aplicarlo en diversas áreas, en particular en parasitología, que es de donde vengo, pero sin ninguna contextualización de ese conocimiento. Y también para Santiago, ¿qué posibilidades y potencialidad tiene la reconstrucción de la subalternización epistémica para inscribirse en las demandas actuales de los pueblos indígenas, de los pueblos guaraníes, sobre los usos de sus conocimientos, ¿no? Después había para Lucía la pregunta, con la ampliación, por suerte, del ingreso de estudiantes de primera generación de universitarios en el grado, no hay conocimiento de idiomas, ¿cómo incorporar la experticia en aquellos estudiantes de ese estrato social súper capaces e inteligentes? Limitarles por carencia de idiomas, traducirles los textos de la licenciatura, dado que el idioma oficial del país es el castellano, no sería lo correcto democráticamente. Y dice Germán Correa, la investigación sobre la que Lucía contempla la pregunta sobre qué ocurre en la educación básica de Argentina con inglés, lengua hegemónica en la primaria y en la secundaria, a la que se destina tiempo y fondos, y sin embargo en la etapa superior y en la investigación ese corrido de educación básica pareciera no haber producido lo esperado. Es un presupuesto que la investigación contempla. Y las patnodis para Pablo, dice Andrea, pero es un poco una pregunta para todas y todos, ¿no? Andrea pregunta, además de la lengua, los formatos que se exigen en las publicaciones o incluso en las convocatorias de proyectos de investigación, etcétera, contienen supuestos epistemológicos dominantes y que no solo son los más adecuados para las humanidades, que no son los más adecuados para las humanidades. ¿Han considerado algo de esto en sus investigaciones? ¿Creen que es demasiado relacionar esos supuestos epistemológicos con sus estudios sobre las lenguas? Y algo similar, la pregunta de Cecilia desde el lado de la filosofía.
Entonces, a mí me gustaría, bueno, tenemos casi 15 minutos que nos quedan, ¿no? Comenzando con Micaela y Gabriela, muy brevemente, darles 2-3 minutos máximo para comentar lo que se ha preguntado. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de responder lo más rápido posible, lo más inteligentemente posible en 2 minutos. Sí, lo que nosotros vimos es que siempre hay una relación de subalternidad, siempre hay una relación de asimetría que se da entre los misioneros y los indígenas que son sus consultantes respecto de la lengua, y siempre hay muchos ejemplos en las revistas respecto de comentarios sobre la lengua, sobre su cultura, y el fin último de los misioneros siempre es la civilización, dijéramos, tienen un sentido lineal de ese progreso. Si bien podemos decir que hay una especie de avance entre Fitzroy, por ejemplo, y Darwin al principio, que los ve como completamente salvajes e incivilizados, no entran dentro de la categoría de personas, a los misioneros que luego se instalan y conviven con los yaganes, y tienen un trato directamente familiar y de comprensión. La idea siempre es llevarlos hacia la civilización, la idea siempre es que aprendan inglés. De hecho, Jemmy Button, que es a quien Fitzroy se lleva en su expedición, cuando llega Despard a establecer la misión, se alegra de que Jemmy Button después de 20 años más o menos, puede recuperar el inglés y puede volver a lo que se considera civilizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hay una relación de asimetría, siempre hay una relación de subalternidad, y por más respeto, comprensión o familiaridad que haya, siempre se está produciendo una especie de etnocidio, en este caso, porque se está pidiendo que esos indígenas dejen no solamente su cultura, sus costumbres, sino también sus lenguas, incluso hasta sus nombres propios. Con otros trabajos que hemos hecho con Gaby analizamos esta cuestión de los nombres. Listo. Gracias. Vamos con Lucía. Sí, la pregunta que se me hacía era acerca de la cuestión del inglés en la educación básica, en la educación secundaria, de cómo eso se integra después con la formación en el grado y en el posgrado. Bueno, eso es algo en lo que estoy tratando de estudiar ahora, ampliando la base de personas, de investigadores entrevistados, también incluyendo becarios, doctorales y postdoctorales, con la idea de reconstruir un poco para atrás sus trayectorias y su relación con la lengua, esto que decía de la incorporación de recursos semióticos y lingüísticos a lo largo de la escolarización, pero partiendo de la experiencia de los agentes. En este momento no estoy previendo un análisis, por ejemplo, de las currículas o de los programas de estudios o de las políticas nacionales acerca de la enseñanza de lenguas extranjeras en el nivel primario, secundario, porque también habría que distinguir ahí entre la educación pública y la privada, ¿sí? Que eso también es un tema, y que puede introducir un componente de clase en esta consideración de las trayectorias lingüísticas de los y las investigadoras, pero definitivamente sería una cuestión a indagar, porque Tomás, claramente es algo que influye. Pero, loco, ¿vive en Argentina o estuvo en Argentina, está ahora en Alemania o en otra parte del mundo y cosas? Muy bien, yo creo que ahora estamos escuchando a alguien que no está formando parte de la mesa, no sé, alguien hablando en privado. Yo quisiera pasar la palabra a las dos Marías, María Eugenia y María Isabel. Si bien no hubo, creo que ninguna pregunta concreta en el chat, pero tal vez quieren retomar algo de las preguntas y comentarios que yo
mencioné. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Es decir, a propósito de este último comentario de Lucía de indagar, digamos, la pregunta apunta a indagar los niveles previos del sistema educativo. Bueno, nosotras justamente lo que hemos tratado de hacer es ver cómo aún en el nivel superior sigue un poco lo que nosotros llamamos el currículum nulo, ¿no es cierto? Es decir, esto que, digamos, genera ya un tipo de disparidad, de diferencia en cuanto a oportunidades según el tipo de escuela al que se asistió, que hace la universidad en la formación de grado, que luego impacta en, digamos, la forma en que se posiciona el investigador, ¿no es cierto? Es decir, una vez que hace toda su carrera de grado, su formación doctoral a través de becas, por ejemplo, y bueno, cómo arriba un investigador de carrera en un dominio de un idioma que va a ser la moneda corriente de su desempeño y que ya es un poco tarde, digamos, como para iniciarlo, ¿no es cierto? Y un mínimo comentario para la compañera de filosofía, esto que ella dice de que, digamos, hay formatos, esto de introducción, método, resultados y discusión, que no encaja con el modelo de producción de la filosofía, en cierta medida le está pasando también a otras áreas, y bueno, y tiene que ver con un poco el moto de este coloquio, que tiene que ver con las asimetrías del conocimiento, ¿no? Es decir, cómo ciertas disciplinas tenemos que ponernos un corsé para entrar en ese esquema. No sé si hay más tiempo, pero bueno, al menos un bocadillo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, me gustaría pasar la palabra a Lucía. Yo no sé, ya no veo casi nadie. Espero que ustedes puedan ver mejor que yo en este momento, pero Lucía, espero que me escuchas, tienes la palabra. Sí, no sé si Santiago o Pablo también quieren comentar algo al respecto, pero sí, por lo menos en mi investigación es tal cual como decía la compañera recién, llega un punto en el que se asume un determinado nivel de competencia, ya sea en inglés o en otras lenguas, pero que no hubo tantas instancias formales de aprendizaje o de adquisición de esa competencia, sino que, y esto es lo interesante, fue adquirida, como decimos, a los ponchazos o en la misma práctica científica, en el contacto con otros colegas de mayor trayectoria, haciendo uso de tecnologías de traducción, con diccionarios online, etcétera, utilizando textos previos como modelos para la producción propia y adquiriendo esas estructuras que se supone son las que el campo designa como el estilo retórico y lingüístico apropiado, ¿no? Y todo eso va impactando también en el propio sentido de la propia valoración de las competencias lingüísticas que cada uno tiene y de lo que Bourdieu dice, lo que uno se puede permitir a partir de esos recursos que posee. Bueno, muchas gracias, Lucía. A los 55 tenemos que salir sí o sí, y entonces los últimos 2 minutos son de Pablo. Adelante, por favor. No, perdón, creo que a Santiago le habían hecho también algunas... Perdón, Peter, creo que Santiago todavía no pudo responder las preguntas, pero solamente lo que quiero decir en relación a lo que propone Andrea es que yo no indagué sobre revistas de ciencias sociales, sobre todo de ciencias naturales, pero sí tengo la experiencia de haber tratado de publicar en revistas de ciencias sociales. Y entonces me parece que el problema es cuando las revistas de ciencias sociales toman este esquema, introducción, metodología, resultado, discusión o similares. A mí me ha pasado de publicar en revistas de ciencias sociales que no tengan este esquema, y otras que sí, que me dicen, bueno, pues señor, ¿dónde está la discusión? Y tener que adaptarse a esa formulación, y es un gran problema, sobre todo cuando la investigación es más cualitativa, ¿no es cierto?, que es lo que nos pasa muchas veces. Pero le doy la palabra a Santiago, que creo que tenía alguna pregunta. Sí, perdón, Santiago, con tanto mirando el reloj, tenés la palabra. Bueno, muy cortito. Mica preguntaba o comentaba que el destino de los saberes indígenas era el que yo comenté. Efectivamente es así. Yo planteo que la historia esta es una historia particular que nos permite entender el funcionamiento de la totalidad capitalista.
no solamente en relación a indígenas, sino en relación a otro tipo de conocimientos también. En relación a las fuentes que preguntaba alguien por ahí en la tesis pueden encontrar bien identificada cada una de las fuentes. Además de artículos científicos, van a encontrar un trabajo sobre patentes y otros derechos de propiedad intelectual, actas de organismos internacionales, cartas, artículos de prensa e información de empresas. Así que ese es más o menos el universo de fuentes que manejo. Una compañera decía ahí que está muy en boga el debate acerca del uso de los conocimientos tradicionales. Ahí también trabajo el concepto de biopiratería, que es uno de los conceptos que se ha acuñado para dar cuenta de esa utilización de conocimientos ancestrales con fines mercantiles. Y bueno, ahí presento un poco el debate alrededor del concepto de biopiratería, así que a esa persona que hizo la pregunta le puede llegar a interesar. En relación, por último, dos cosas. El concepto de Rechtlos, de Hegel, está en la Enciclopedia de las Ciencias y está en Filosofía del Derecho. Fundamentalmente lo que dice es que la barbarie no tiene derechos, en síntesis, ¿no? Es un concepto que Enrique Dussel ha recuperado para su crítica. Y por último, Sole creo que preguntaba acerca de qué posibilidad tenía este análisis para fortalecer las luchas indígenas, algo así, entendí que era la inquietud. No lo sé. Uno hace lo que puede, y pone a disposición algunas herramientas, y bueno, la idea nuestra igual no es, yo particularmente no me dedico al tema conocimiento indígena, me dedico más bien al tema de explotación de conocimientos, y dentro de ese marco los conocimientos indígenas son uno de tantos. También muchos de los análisis que trabajaban los compañeros de esta mesa presentan, por ejemplo, el grado de internacionalización de la ciencia, y en el marco de la ciencia también uno puede encontrar procesos de explotación cognitiva o de conocimientos de parte de países centrales que utilizan conocimientos producidos en la periferia. Entonces, digo esto como un ejemplo de cómo la explotación cognitiva va mucho más allá de la explotación de los conocimientos indígenas, que es lo más conocido, ¿no? Podremos hablar incluso del modelo de negocios de Google y del capitalismo de plataformas como otra forma también de explotación de conocimientos, etcétera, etcétera. Así que bueno, dado que el tiempo se nos acaba, simplemente quería dar cuenta de alguna de las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a todas y todos. Les regalamos 15 minutos ahora de pausa si quieren seguir con la próxima mesa sobre asimetrías sociales y de género. Tienen entonces tiempo para cambiarle la yerba al mate. Nuevamente, muchas gracias. Han sido presentaciones muy ricas. También la discusión, si bien breve, muy interesante, y repito que si quieren pueden volver a ver todas las presentaciones en Facebook, y bueno, seguimos en eso. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias, Peter, muy amable. Y vamos a volver a ingresar en el mismo link 12:15. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Peter.